Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí se congregan las voces expertas de la región para descubrir junto a ustedes las mejores alternativas a los principales problemas ambientales de nuestro tiempo. Uno de ellos es el cambio climático. Por todos lados vemos noticias sobre este fenómeno global, los retos que representa para la humanidad y las estrategias que pueden ayudar a frenarlo. Sin embargo, hay otro tema profundamente relacionado con la alteración del clima y que es igual de importante. Se trata de la biodiversidad y su conservación. Para hablar al respecto, hoy estará con nosotros en Reporte Climático Susana Magallón, directora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto el ser humano es responsable de la pérdida de diversidad biológica? ¿Es posible recuperar los ecosistemas y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de las personas? Vamos a averiguarlo después de hacer un recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. Hay una corriente oceánica que le da la vuelta al planeta Tierra. Se llama Corriente Circumpolar Antártica. Y según una nueva investigación publicada en Nature Climate Change, se está acelerando debido a la crisis del clima. Aunque este flujo de agua es impulsado principalmente por los vientos, el aumento reciente de su velocidad está más asociado al exceso de calor por las actividades humanas, cuya principal absorción se da precisamente en esa región del mundo. Los autores del estudio llegaron a dicha conclusión luego de analizar datos satelitales y también mediciones recabadas por la Red Mundial de Boyas Oceánicas Argo. Aún se desconoce qué implicaciones tendrán los cambios en la corriente circumpolar antártica, pero es muy probable que afecten el clima global. Evitar lo más rápido posible que el calentamiento de la Tierra supere 1.5 grados Celsius no solo representa la mejor opción de bienestar para el planeta y la sobrevivencia de las especies, también es una oportunidad a largo plazo para la economía. Así lo señala un estudio coordinado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados con sede en Austria. De acuerdo con todos los modelos analizados, hacer recortes significativos de emisiones de carbono década por década, empezando desde ahora, ayudaría a no sobrepasar el límite de temperatura que establece el Acuerdo de París. Y además, produciría un incremento de 2% en el Producto Interno Bruto Mundial antes del año 2100. Sin embargo, la mayoría de los países han asumido compromisos de mitigación poco inmediatos y demasiado lentos, que aún implementándose en su totalidad, no garantizarían frenar el cambio climático. Para hacer frente a la subida del nivel del mar, producto del calentamiento global, Corea del Sur ha propuesto construir la primera ciudad flotante del mundo. Esta es una iniciativa de la empresa Oceanics y de hacerse realidad podría resistir huracanes categoría 5. El proyecto cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y hasta el momento consiste en un prototipo que quedará listo en 2025 en forma de un barrio en Busan, una de las ciudades costeras que más impactos ha reportado debido al cambio del clima. Actualmente, Oceanics se encuentra en negociaciones con otros 10 gobiernos para diseñar urbes flotantes como respuesta a la emergencia climática. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Se trata de un concepto reciente que abarca varios niveles de organización, desde la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, pasando por su variabilidad genética, hasta los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan en todas esas categorías. Los seres humanos hemos sacado provecho de esa biodiversidad, por ejemplo, domesticando mediante selección artificial a varias especies. Al hacerlo hemos dado origen a una multitud de variedades de maíces y alimentos, caballos, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para cultivarlas y las tradiciones orales que las mantienen también son parte de la biodiversidad.
Sin embargo, esta se encuentra amenazada. Es el caso de México, donde las últimas estimaciones señalan que se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en los lugares planos han sido los más transformados. La pérdida del hábitat sucede por el cambio de uso de suelo, de ecosistemas naturales a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, petroleras, mineras, etc. Cuando esto ocurre, perdemos capital natural. El capital natural es el stock de ecosistemas naturales que proporciona un flujo de valiosos bienes y servicios del ecosistema hacia el futuro. Por mucho tiempo hemos disfrutado gratuitamente de los productos de la naturaleza, ahora conocidos como servicios ambientales, como el oxígeno, el agua limpia, el suelo fértil, la polinización de flores que resulta en la producción de frutos, entre muchos otros. Sin embargo, no les hemos dado el valor necesario, hasta ahora que empiezan a ser escasos. En el lenguaje de los economistas, hemos externalizado los costos. Preservar la naturaleza implica conservar nuestro valor y opciones, pero sobre todo significa salvaguardar el derecho que tienen todas las especies a permanecer en el planeta. La gran mayoría estaban aquí antes que el ser humano. De hecho, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de darnos cuenta del estado del planeta. Todos podemos contribuir a dicho objetivo a través de nuestros hábitos de consumo cotidianos. El primer paso para actuar ante la pérdida de la biodiversidad es informarte sobre las especies y ecosistemas de tu país o región, sobre las causas de su desaparición y sobre alternativas para disminuir nuestro impacto. Exigir información de los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión sobre la situación actual es otra de las cosas que podemos hacer. Hacer la diferencia es posible si cada uno somos conscientes de nuestras decisiones y acciones. El medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad que resguardan son el producto de un proceso evolutivo que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Sin embargo, dentro de esta historia, el equivalente a un parpadeo ha sido suficiente para colocar dicha diversidad al borde de un colapso. En realidad, lo que está ocurriendo en este momento es una consecuencia de acciones que se han tomado por parte de una especie, que es la especie humana, con siglos de anterioridad, y no solamente con siglos, yo diría milenios, porque existen evidencia de la modificación de los ambientes naturales con miles de años de antigüedad por parte de la especie humana. Por ejemplo, existe la hipótesis de que hace 45,000 años la extinción de la megafauna en lo que hoy conocemos como Australia aconteció debido a la llegada de los primeros seres humanos a la isla. Algo similar parece haber sucedido con los mamuts de Norteamérica hace 10,000 años y con la biodiversidad de Nueva Zelanda hace 800 años. En todos los casos, la gran amenaza que ha enfrentado la diversidad biológica es la pérdida de hábitats. No tanto, a veces nos enfocamos en algunas especies que son muy carismáticas, que están al borde o extintas, pero el problema fundamental es la pérdida de hábitat, porque esto acaba con ecosistemas completos, no solamente con una o dos o tres especies, sino realmente con la posibilidad de que diferentes poblaciones mantengan los procesos evolutivos a corto, mediano y largo plazo que las han mantenido, ¿sí? Cuando acabamos con un bioma, acabamos con las poblaciones, acabamos con la variedad genética, y aunque sobrevivan poblaciones en otros lugares, se dan procesos de pérdida de diversidad genética que proporcionan la variabilidad de las formas de los organismos que les permiten competir en el medio ambiente para tener procesos de sobrevivencia diferenciada. Esta destrucción es un autosabotaje que, además de poner en riesgo a nuestra propia especie, representa un problema filosófico, así lo describe Susana Magallón. La época industrial
el grado de alteración del medio ambiente se ha incrementado de una manera muy sustancial, de tal manera que los procesos naturales están realmente viéndose afectados, de tal manera que el planeta no funciona, no están ocurriendo los ciclos como ocurrían en épocas preindustriales. Esto lo estamos viendo en afectaciones climáticas que, por supuesto, a los seres humanos nos afectan de manera muy severa. Por ejemplo, países que son islas que realmente están viéndose reducidos por el aumento en los niveles de los océanos. Pero más allá de verlo solamente desde el punto de vista de los humanos, yo quisiera ir un poco más allá y verlo desde una perspectiva desde la ética y preguntarnos si es ético, si es correcto que obliteremos los procesos naturales como lo estamos haciendo. Esta es una discusión muy compleja porque por supuesto que tenemos que ver la cuestión de la adecuada supervivencia y bienestar de todas las comunidades humanas, pero no a costa del medio ambiente. Tenemos que tener medidas, tenemos que educarnos, aprender, estudiar de cómo podemos llegar a un balance. Y para conseguir ese equilibrio, un elemento clave es educarnos en temas de población humana. Es una población extremadamente grande que simple y sencillamente si consumimos como consumen ciertas sociedades humanas, porque no todas consumen igual, obviamente el planeta no tiene suficientes recursos para sostener ese tipo de consumo. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en específico de la diversidad biológica, representa para los países con alta diversidad biológica uno de los ejes fundamentales para su desarrollo. En este sentido, anualmente el movimiento Earth Overshoot Day calcula la fecha en que la humanidad ya agotó todos los recursos que el planeta puede renovar durante ese año en particular. Los datos son alarmantes. Mientras que en el 2020 el sobregiro se presentó el 22 de agosto, en 2021 sobrepasamos el límite el 29 de julio. En ambos casos lo que sucedió fue que el resto del periodo las personas tuvimos que consumir recursos que estaban destinados a nuestra supervivencia para los años siguientes. Es necesario absolutamente regular esos tipos de consumo, pero también es necesario que uno de los puntos cruciales es que la población humana es muy grande. Desde 1970 la cantidad de seres humanos creció 121%. Esta población hoy demanda los recursos equivalentes a 1.6 tierras y, por si fuera poco, tiene un déficit ecológico de al menos 5 décadas. Y aquí vuelvo a la cuestión de educativa. Es muy importante que se dé educación a todos los sectores de la población, pero sobre todo a las mujeres, porque esto es un mecanismo infalible de regular el tamaño de las poblaciones humanas. Hay una correlación así casi perfecta entre el grado de educación que tienen las mujeres y el número de progenie que tienen. Entonces, esto es un aspecto que a mí me parece fundamental. Pero si realmente queremos mitigar la pérdida de hábitats e incluso ayudar a revertirla, esta educación debe ir acompañada de estrategias como la producción de energía limpia. Tenemos una industria de combustibles fósiles muy fuertes. Yo pienso que no es adecuado hacer una dicotomía entre combustibles fósiles versus desarrollo. Yo creo que eso es falso, es una falsa dicotomía, y que más bien en países como el nuestro podemos hacer investigación de, con los recursos naturales que tenemos, ofrecer otros tipos de energía limpia. Por supuesto, tenemos solar, que en nuestras latitudes es una fuente muy importante. Tenemos energía geotérmica, de oleaje,
Al respecto, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sugiere que con una inversión de 1.3% del Producto Interno Bruto entre 2021 y 2032, la región podría reducir en 1/3 sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y generan 7 millones de empleo. No obstante, llegar a este nivel de política pública requiere una colaboración estrecha entre ciencia y toma de decisiones. Debe de haber una comunicación muy amplia y muy abierta entre estos sectores. Es clarísimo que los esfuerzos conjuntos entre las instituciones educativas, instituciones de investigación y el gobierno son los que tienen la mayor oportunidad de dar resultados adecuados. Es esa conjugación la que nos va a permitir implementar y adoptar soluciones que sean adecuadas para todos los países. No es posible que los tomadores de decisiones hagan lo que consideren que está bien sin tener una información detallada y crítica por parte de los sectores científicos. Concretamente, el conocimiento científico en torno a la biodiversidad puede proporcionar numerosas ventajas para las sociedades humanas. Tenemos en el Jardín Botánico un grupo de académicos que estudia los componentes activos en plantas que han sido utilizadas tradicionalmente por las comunidades originarias para tratamientos médicos. Esto lo podemos integrar con metodologías actuales que practicamos los biólogos sistemáticos y podemos identificar, por ejemplo, cuáles son los parientes más cercanos de estas plantas para investigar si tienen también estos componentes activos y aprovecharlos. Estos casos de éxito son posibles no solo gracias a la ciencia, sino también a los saberes tradicionales de los pueblos originarios. Nos lo explica así Susana Magallón. Es muy claro que estas comunidades deben y tienen que ser incluidas para que cualquier programa sea funcional. Tienen que ser incluidas y no solamente incluidas, sino de una manera, por decirlo así, pasiva, sino al contrario, de una manera muy activa, haciéndolos partícipes en la propuesta de soluciones y, por supuesto, en su implementación. Y otro componente que contribuye a la conservación de la biodiversidad es la difusión de todo este conocimiento. Mucho hemos escuchado de que la región, muchas de las diferentes regiones en Latinoamérica, incluyendo por ejemplo la región andina, la región mesoamericana, albergan grandes cantidades de riqueza biológica y por supuesto la región amazónica y otras regiones con bosque húmedo y lluvioso que se encuentran en Brasil, albergan una gran cantidad de riqueza biológica. Sin embargo, es fundamental que entendamos cómo se originó y cómo se mantiene esa riqueza biológica. El otro elemento que quisiera mencionar es no solamente que tenemos mucha riqueza, sino que muchas de estas regiones son altamente vulnerables a la extinción. Y esto me lleva un poco a lo que mencionábamos hace unos minutos, en el sentido de que la alta vulnerabilidad está asociada a los biomas. Son biomas que están sujetos a amenazas de todo tipo, climáticas, dadas por cambios globales, dadas por talas masivas, por aprovechamiento de ciertos tipos de suelos que tienen ciertas características que son utilizadas para otras, por supuesto el crecimiento urbano. Entonces, efectivamente, hay un lado, para recapitular, hay unos elementos que nos hablan de una gran cantidad de especies, de biomas y diversidad evolutiva, pero por otro lado, el otro lado de la moneda es que son sujetos, son propensos a amenazas y son altamente vulnerables. Ejemplo de ello es el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, inaugurado en octubre de 2021. Caímos en cuenta que este pabellón, este museo, es único en México porque conjuga simultáneamente la exposición museográfica con
la investigación científica que se lleva a cabo activamente. Además de las salas museográficas, en las partes de investigación, ya mencioné que tenemos ahí colecciones biológicas. Específicamente vamos a tener ahí 4 colecciones biológicas, que son las de vertebrados, son la de peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos. Pero también, de manera muy importante, tenemos un laboratorio de biología molecular y secuenciación genómica, que son las herramientas que en la actualidad los biólogos utilizamos para investigar, cuantificar, describir la biodiversidad e investigar su evolución. Entonces, esta es la parte de investigación. La parte museográfica cuenta con 6 salas permanentes que hablan desde los naturalistas, desde el árbol de la vida, la megadiversidad y sus causas, cómo los biólogos estudian tradicionalmente y en la actualidad la biodiversidad, y también el impacto humano en la biodiversidad, pero también la importancia de la biodiversidad en las comunidades humanas. Por ejemplo, hay zonas donde hablamos de los usos de las comunidades nativas de diferentes componentes de plantas y animales. Por ejemplo, uso de textiles. Tenemos una zona donde se muestran cestas, pero también va a haber oportunidad de observar en ciertos lugares a través de cristales cómo están trabajando los científicos que investigan la biodiversidad. Y también quisiera redondear mencionando que también vamos a tener exposiciones temporales que van a estar cambiando con alguna periodicidad, y existe una biblioteca digital con recursos, computadoras, tabletas, para que el público, los estudiantes, puedan estar ahí, tener acceso a esos recursos, hacer sobre todo consultas e investigaciones, sobre todo orientadas a cuestiones de ciencia y tecnología. Queremos que el público que asista, no solamente por ver las exposiciones museográficas, sino también al estar en contacto y observando directamente a los académicos que están trabajando detrás del cristal, haciendo sus reacciones de PCR o haciendo disecciones de organismos, se entusiasmen y se vean realmente a ellos mismos haciendo eso en el futuro. Gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo, nos vemos pronto.